Hola, agradezco con todo mi corazón el que sigas tomando tiempo y nos acompañes unos minutos los lunes y los miércoles. En esta ocasión quiero invitarles, por favor, a que me acompañen a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Vamos a ir leyendo algunos versículos y quiero invitarles a que me acompañes a partir del día de hoy. Voy a usar algunas transmisiones para hablar de lo que voy a llamar cubiertos. Y estoy tomando este título porque algo que me ha impactado muchas veces cuando leo este capítulo 17 del Evangelio de Juan es una cobertura impresionante. Puedo ver el corazón de Jesús como un intercesor. Puedo ver el corazón de Jesús como alguien que focaliza perfectamente bien su oración. Alguien que cuando habla y cuando se dirige al Padre sabe perfectamente qué hablar y cómo dirigirse y por supuesto qué pedir. Me hace pensar cómo muchas ocasiones cuando nosotros oramos, a veces caemos en rutinas, a veces caemos en palabrería, y creo que hay que aprender a focalizar bien, a enfocar bien nuestra oración o la intercesión. Y cuando he leído muchas veces este capítulo, me impacta ver esa cobertura de Dios a nuestra vida a través de la oración que Jesús hace aquí. Y voy a ir haciendo mención de 8 frases que Jesús utiliza cuando ora o cuando intercede. Las vamos a ir comentando en partes, muy brevemente, quizás solo como para hacer énfasis en algo en particular de esa frase, y como lo he dicho muchas veces, y seguir invitándote a que vuelvas a la palabra y vuelvas a leer, vuelvas tú a estudiar lo que leemos con el anhelo y el deseo de que Dios siga hablando a tu corazón. Si me acompañas, notemos cómo desde el versículo 1 de este capítulo 17 se comienza a exponer algo que a mí me impacta mucho, porque dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Y de entrada no es entonces poca cosa estar delante de un texto que dice claramente, o que dicen las Escrituras, que fueron palabras de Jesús dirigidas al Padre. En algunas ocasiones he mencionado cómo en el Éxodo capítulo 20, versículo 1, y en Mateo capítulo 5, donde comienza esa sección que conocemos como el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, yo he percibido en mi corazón una similitud en la manera como comienzan esos textos. En Éxodo 20, por ejemplo, comienza el capítulo diciendo, y habló Jehová estas palabras. Y en Mateo capítulo 5 comienza esa sección diciendo, y abriendo su boca les enseñaba, haciendo referencia a Jesús. Es decir, en el Éxodo Dios hablando, en Mateo Jesús hablando. Y cuando uno observa toda la revelación de Éxodo capítulo 20, pues nada menos y nada más, ahí está revelado lo que conocemos como el Decálogo. Y luego en Mateo capítulo 5, 6 y 7, vemos toda esa revelación de Dios en la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, cuando leo aquí en Juan 17, que comienza diciendo, estas cosas habló Jesús, hay que poner suma atención. No es
no es algo menor, no es poca cosa. Aquí hay que abrir nuestros oídos, poner atentos nuestros ojos y abrir todos nuestros sentidos espirituales, todos nuestros sentidos para observar, para escuchar, para atender lo que Jesús le va a orar a Dios o lo que Jesús le va a presentar a Dios en oración. Y repito, yo al estar leyendo este capítulo veo cómo Jesús utiliza algunas frases que son realmente impactantes. Hoy voy a mencionar dos específicamente. En el versículo 9, Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Lo que Jesús hace es dirigirse al Padre, asumiendo una posición de compromiso, una posición de identificación, una posición en donde Él no se desentiende de aquello que recibió de Dios, sino al contrario, Él asume una postura que lo hace mantenerse cerca. Ese es parte del carácter que tiene la expresión ruego por ellos, porque no es solamente entonces el presentar palabras o una cierta frase a Dios, sino es un ruego. Y esto, entre otras cosas, nos deja ver la persistencia, la insistencia de Jesús al presentarnos delante de Dios o al presentar a sus discípulos delante de Dios. Y creo que eso es algo que muchos de nosotros hemos llegado a vivir y hemos llegado a recibir enormes beneficios cuando hay personas que no solo han levantado palabras a Dios, sino han levantado ruegos a Dios. Y así como ha habido personas que levantan ruego por nosotros, si aprendemos del corazón de un intercesor, si aprendemos del corazón del intercesor, aprenderemos también a rogar por personas, a levantar delante de Dios ruego, a ser constantes, a ser persistentes, a ser insistentes en presentar a las personas delante de Dios. Hay una segunda frase que me impacta mucho, porque Jesús dice en el versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, noten la petición que Jesús hace al Padre: guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Una segunda petición que Jesús le hace a Dios el Padre es: guárdalos en tu nombre. Jesús sabe bien a dónde llevarnos. Jesús sabe perfectamente bien en dónde es el lugar, el mejor lugar donde tú y yo debemos estar. Nuestro lugar no está en nuestras propias ideas. Nuestro lugar no está en nuestros propios sentimientos. Nuestro lugar no está, si usamos una analogía, en nuestras cuevas, en nuestros refugios, nuestros propios refugios. Nuestro lugar está en Dios. Por eso cuando Jesús ora, le dice al Padre: guárdalos en tu nombre. Porque si nosotros aprendemos a estar dentro del nombre de Dios, si aprendemos a vivir en Dios, entonces ahí aprenderemos el sentido, o el más grande, más alto sentido de lo que significa el vivir seguros, el estar realmente cubiertos. Por ejemplo, un capítulo que nos gusta mucho orar es el Salmo 23, en donde apreciamos una cobertura muy especial de Dios como pastor. Cuando Jesús ora por sus discípulos,
Él le dice al Padre que nos tome y nos guarde en Él, porque Él sabe que si nosotros nos inclinamos o si nosotros buscamos refugiarnos en nosotros mismos o en lo que nosotros pensamos que pudiéramos refugiarnos, al final esas cosas muchas veces nos van a mostrar que se desvanecen, se nos van de las manos. Pero si somos guardados en Dios, entonces será guardado nuestro corazón, será guardada nuestra conciencia, será guardada nuestra vida. Qué oraciones de Jesús, qué peticiones de Jesús, qué ruegos de Jesús. Ese es el corazón del verdadero intercesor, que sabe qué pedir, que sabe a quién dirigirse. Y así es Jesús, enseñándonos la actitud de su corazón de rogar por nosotros, de no desentenderse de nosotros, sino por el contrario, rogar por nosotros, pero también pedir lo correcto, y lo correcto es vivir en Dios. Guárdalos en tu nombre. Así que yo le ruego a Dios en esta hora que tu corazón, que mi corazón, recibamos esta palabra y sepamos que en Jesús tú y yo podemos vivir perfectamente cubiertos. Tú estás cubierto, no estás desprotegido. Oremos. Dios, gracias por tu palabra y gracias por el corazón de Jesús. Gracias por cubrirnos de la manera como lo haces, y gracias por recordarnos que tenemos un valor para ti. Gracias, Señor, porque tú sabes dónde meternos, tú sabes dónde colocarnos y tú sabes cómo mantenernos completamente seguros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si por alguna razón te has llegado a sentir desprotegido o abandonado o desconsiderado, recuerda que para Jesús y en el corazón de Jesús tú tienes un valor muy importante, y que su oración es continua por ti, su intercesión es continua por ti y por mí, por nosotros, por sus hijos, por sus discípulos. Bendiciones y muchas gracias por tu tiempo.